en el 1973 se resolvió el famoso caso de Roe versus Wade. Todos sabemos que ese fue el caso que legalizó el que la mujer pudiese abortar. ¿Qué ha pasado desde el 1973 hasta hoy en el campo del derecho, el Estado de Derecho? Carlos, si tú quieres empezar. Bueno, evidentemente el planteamiento de Roe versus Wade es un planteamiento que por primera vez en la jurisdicción norteamericana y se impone en Puerto Rico en el 80, cuando incorporamos la decisión federal con el caso de Pueblos versus Duarte, que es, por decir así, nuestro caso sobre el aborto puertorriqueño. Hasta ese momento, hasta el 1973, en los Estados Unidos, cada estado legislaba como consideraba oportuno sobre el tema del aborto, con algunos estados más restrictivos y otros estados más liberales al respecto. Desde ese momento se federalizó el tema del aborto, quitándole al proceso democrático y a la diversidad legítima un tema tan profundamente controversial, tan a la raíz de lo que nosotros entendemos como sociedad, como es la defensa del niño en el vientre materno. Después de ese caso, para dar un salto kilométrico, en ese mismo año hay otro caso importante a nivel federal, 73, que es Doe versus Bowe, en la que el Tribunal Federal determina, en otra decisión concurrente sobre este tema, que cuando decían que el esquema que crea el caso del 73, el primer caso, Roe versus Wade, es lo que se llama el esquema de los trimestres, en la que se hacía una afirmación absoluta. Los primeros 3 meses, el Estado no puede intervenir en la decisión entre el médico y la mujer. Es absoluta, no hay intervención por el Estado. En el segundo trimestre, el Estado puede intervenir en beneficio de la salud de la mujer. Y en el tercer trimestre, que es el último, el Estado puede prohibirlo, pero, añade, solamente tendría que siempre dejar la posibilidad que por motivos médicos de salud de la mujer se tiene que permitir el aborto, pero puede prohibirlo en el último trimestre. En el último trimestre. Pero claro, en esta otra decisión es una decisión mucho más radical, en la que cuando se determina que lo que se entiende por salubridad de la mujer es tan amplio que es psicológico, médico, familiar, cultural, es un saco en la que cabe todo. Casi lo que le diera la gana. Casi lo que le diera la gana. Pero entonces, dando el salto en 1992, es el caso más importante del aborto, que es el caso que se llama Planned Parenthood versus Casey. Ese caso es fundamental. ¿Por qué? Porque en ese caso el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó lo siguiente: 0 esquemas trimestral, elimina los esquemas de los trimestres y los nuevos paradigmas y criterios son 2. El primero es lo que se conoce en la jurisprudencia, que es el criterio de undue burden, es decir, que el Estado no puede prohibir, no puede dar tantas prohibiciones y leyes que resulte para la mujer un undue burden, una restricción. Sí, una restricción que haga imposible el acceder al aborto. Pero el otro criterio es el más importante. Determina el Tribunal Supremo que el Estado siempre tiene interés por la vida, además de la salubridad de la mujer. Por lo tanto, el nascituro es un interés social legítimo, que no es solo en el último trimestre, sino desde el principio, por la vida potencial. Y por lo tanto determina viabilidad. Después que haya viabilidad, el Estado puede prohibirlo. Siempre dejando la puerta, perdona un momentito, por los problemas de salud. En otras palabras, ya este segundo esquema como que abre la puerta, estoy seguro, claro, estamos hablando de 1992, ya había llovido casi 19 años. Y en Roe versus Wade, el tribunal como que había dejado abierta una puerta de que esto, a ver si en el futuro las cosas cambian. O sea, como que hubiera otra conciencia. La ciencia avanzó muchísimo y en el 92 el Supremo
federal dice, espérate, que tenemos que estar bien pendientes de ese interés que tenemos en el niño, Claro, en el bebé. porque en el fondo, el planteamiento de Casey, distinto al planteamiento de Roe, es que la vida humana, su desarrollo en el vientre materno, es de un interés social, por decir así, apremiante. Correcto. Y por lo tanto, cuando hay que hacer ese balance entre el derecho de la mujer, que ha dicho el Tribunal Supremo que no es absoluto, Correcto. el derecho a la mujer al aborto, entre comillas, no es absoluto, entre el derecho de la mujer y el derecho del Estado a potenciar la vida, cuando hay viabilidad, pónganse ustedes a pensar, no es necesario el aborto. Si es viable, el Estado puede prohibirlo. ¿Por qué? Porque en el fondo, si lo que se quiere es que no se quiere la vida humana, esa madre, pues dáselo al Estado por las alternativas que, de hecho, sea de paso, esta ley ofrece. Correcto. Y que es una de las obligaciones que tiene el médico. Correcto. Por lo tanto, esos serían como los dos focos. Claro, hay gente en el debate público, y perdona que dé este salto, hay gente que en el debate público actual se están concentrando en el caso del 73. Y no se dan cuenta que ese esquema, que es el esquema de Pueblo versus Duarte en el 1980, correcto, un esquema superado, porque aquel esquema, el de Roe versus Wade, prohibía que el Estado pudiese intervenir en los primeros 6 meses. En los primeros 3, ninguna intervención. En los segundos, solo a favor de la madre. El nuevo esquema es, tú puedes intervenir en todo. De hecho, en ese caso, y con esto concluyo, se planteó la inconstitucionalidad de una ley de Filadelfia en 3 elementos. El primero era que tenía que pedir el consentimiento del marido. El segundo era que la ley preveía de que los menores tenían que pedir el permiso a sus padres. Y la tercera era que había que orientar a la mujer antes que abortase. El Tribunal Supremo con este nuevo esquema dijo, el primero, que es que el permiso del marido es inconstitucional porque dice, no nos podemos concentrar en las consecuencias en terceros, sino concentrarnos en la que tiene el derecho de intimidad. Pero en las otras dos, dijo que sí, que eran constitucionales. Por lo tanto que hay que orientar de 24 horas tenía que la persona, antes de abortar, como el segundo elemento del menor, lo declaró constitucional. Correcto. Por lo tanto, este proyecto de ley de extraordinario de la representante sigue la línea de los últimos, de la senadora Venegas, sigue la línea de los últimos planteamientos del Tribunal Supremo. Por favor, los que debatan, no debatan a base de un esquema superado, debatan a base de este esquema y se darán cuenta de la justeza del planteamiento de la senadora. Correcto. Ok, y en Puerto Rico, hoy, sin pensar en el proyecto de la senadora Naida Venegas, ¿cuál es el Estado de Derecho? Es ilegal. Que es ilegal. ¿Por qué? Porque aquí hay una cláusula, un artículo en el código que dice 98 que es ilegal. Y el artículo 99. Ahora, ¿se pone en vigor ese artículo? Lamentablemente, en Puerto Rico, yo creo que la gente sepa que en Puerto Rico, y eso es lo que se planteó en Pueblo versus Duarte, el Código Penal prohíbe el aborto. Solamente permite el aborto en cualquier etapa, puede ser el día anterior, si entre el médico y la paciente toman la determinación que por beneficio de la salud es necesario el aborto. Y de nuevo, lamentablemente el término salud es tan amplio como lo amplió el Tribunal Supremo. Por lo tanto, en Puerto Rico el aborto es prohibido, pero a la vez en Puerto Rico, y lo admitió el Tribunal Supremo en Pueblo versus Duarte, es la jurisdicción donde más liberal es el aborto, porque no pone ningún obstáculo. El día anterior, la hora anterior, el segundo anterior, tú puedes abortar.